presentar la pastilla de jabón decorada voy a utilizar esta tarrina y la voy a pintar con pintura a la tiza Chalky Finish en color blanco. Puede ser cualquier tipo de tarrina, esta es de Filadelfia, pero también podría ser de mantequilla o manteca. Vamos a hacer unas patitas pintando con la misma pintura unas bolas de madera. Le he tenido que dar varias capas porque la pintura del envase era bastante llamativa y transparentaba, así que vamos a darle tantas capas como fuera necesario. Si no tenéis pintura a la tiza podéis utilizar gesso y pintura acrílica. Vamos a decorar con esta servilleta que tiene estas poinsettias o flores de Pascua. Para recortar la servilleta siempre utilizar un pincel húmedo porque la servilleta es de papel y tiene fibras, y si lo hacemos directamente con la mano, las fibras dirigen el corte, no nosotros, y podemos recortar por donde no queremos. Con las manos, acordaros que afinamos el borde y también creamos una pelusilla que hace que se integre muchísimo mejor la servilleta y no se noten los cortes. Recortar alguna hoja para que me quepa en el envase. Vamos a pegar con barniz poliuretano en acabado mate. Lo aplicamos del centro de la flor hacia los pétalos. Podríamos utilizar también pegamento para decoupage o barniz cola, pero este barniz tiene una textura gel que hace que no se arrugue la servilleta, y además tiene que ser mate porque el mate disimula las arrugas, en cambio el brillo las acentúa. El resto del envase lo barnizamos con el mismo barniz que hemos utilizado para pegar la servilleta. Aprovechamos para barnizar también las bolas. Voy a pegar las bolitas como si fueran patas, porque a mí la forma de este envase me recuerda, no sé por qué, a una bañera antigua. No la voy a utilizar como jabonera, para eso tendría que hacerle unos orificios, pero sí para tener algunas cremitas, sobre todo los tubitos pequeños, bien guardados. De decorar, yo le he puesto este hilo en color rojo y le voy a añadir una piñita. Así es una forma también de decorar nuestro lavabo por Navidad. Ahora vamos a decorar la bolsita de tela y el jabón. La bolsita de tela la voy a decorar con la técnica del decoupage y voy a utilizar barniz cola porque es más flexible que no el barniz solo. Aplicamos el barniz encima de la servilleta del centro hacia afuera. Acordaros que las servilletas son súper finitas, entonces absorben el pegamento y no hace falta pegar por la parte de abajo. Para el jabón sí que es mejor utilizar el barniz poliuretano,
porque, como ya os he dicho, es un barniz que protege de la humedad y va a hacer más resistente la servilleta. Y podríamos utilizar este jabón para lavarnos las manos, pero siempre utilizándolo por la parte que no tiene la servilleta. Estos jabones quedan tan bonitos que son muy decorativos, los podemos utilizar para nuestros cajones también, para que den aroma. Se los podemos colocar en la bolsita de tela y así no manchamos la ropa. La bolsa la voy a decorar también con unas bolitas de madera que voy a pintar con pintura a la tiza en color rojo y los voy a barnizar. En concreto he utilizado el color Rouge de Chalky Finish porque me parece un rojo precioso, así tirando a granate, que queda súper elegante. Además va a juego con la poinsettia que hemos utilizado como servilleta. Como este envase va abierto, podéis utilizar un trozo de celofán para envolverlo todo y es un regalo ideal para hacer o también un buen emprendimiento para vender jabones. Vamos a reciclar una caja de plástico de bombones y para ello vamos a utilizar esta servilleta navideña tan bonita. Vamos a separar las dos capas blancas que no necesitamos y nos vamos a quedar con la capa donde están los dibujos. Para recortar estos motivos vamos a utilizar un pincel húmedo. Nos va a servir de guía. Luego simplemente vamos a ir recortando con la mano. De esta forma no se va a notar el corte y se va a integrar muchísimo mejor la servilleta. Para acabar de pulir el borde, simplemente nos mojamos las yemas de los dedos y vamos a ir recortando. Vamos a hacer decoupage inverso en la tapa de plástico que es transparente, así que vamos a pegar las servilletas del revés. Acordaros de girarlas antes de pegarlas. Voy a pegar estas servilletas, estos trozos de servilleta con barniz poliuretano en acabado mate. Este barniz tiene una textura gel que va genial para que no se arrugue la servilleta y además va a impedir que se craquele la pintura que pongamos encima. Ya que uno de los problemas que tiene esta técnica es que a veces los restos de pegamento que utilizamos con la servilleta craquela la pintura que ponemos encima. Con el barniz nos ahorramos este problema. Ahora simplemente tenemos que ir pegando las piezas de servilleta y formar nuestro propio diseño. Para pintar voy a utilizar pintura a la tiza, en este caso Chalky Finish en color blanco. Utilizo esta pintura porque no necesita imprimación y se puede aplicar directamente encima del plástico. Como sabéis, el plástico es una superficie que no es porosa, por lo que la pintura acrílica directamente nos agarra. Si quisierais utilizar pintura acrílica, antes acordaros de utilizar una imprimación. Puede ser perfectamente gesso. Una vez hemos pintado el fondo de las servilletas, giramos y ya podréis ver el resultado, cómo queda totalmente integrado. Pero si hiciera falta, le podemos dar más capas de pintura a la tiza, hasta que estéis satisfechos con el resultado. En la parte de abajo voy a darle una capa de pintura a la tiza Chalky Finish en color Rouge, que es un color rojo granate precioso.
La primera capa siempre es mejor darla con esponja a toquecitos, pero si queréis más cobertura, las siguientes capas las podéis dar con pincel. Voy a hacer unas patas con unas bolas de madera que voy a pintar con la misma pintura a la tiza. Barnizamos todo con el barniz poliuretano en acabado mate, tanto las bolas como el interior de la caja. Pegamos las bolitas y ya tenemos las patas de nuestra caja. Sería una caja preciosa para regalar un jabón o venderlo. Aquí tengo una bolsa de tela que voy a utilizar para guardar el jabón. La voy a decorar. Para que no traspase la pintura al otro lado de la bolsa, pongo un cartón. Aquí tengo unos stencils, unas plantillas de letras. Voy a utilizar pintura acrílica en color sombra de tierra y voy a hacer estarcido. Descargo bien la esponja para que no traspase la pintura por debajo de la plantilla y voy aplicándola a toquecitos de arriba a abajo. Quito la plantilla y ya tenemos el estarcido con la letra G. Vamos a decorar la bolsita de tela y el jabón a juego con la cajita. Es decir, vamos a utilizar los mismos motivos de la misma servilleta. Para pegar la servilleta en la bolsa voy a utilizar barniz cola para decoupage. Cogemos los trocitos de servilleta, los colocamos y vamos aplicando el barniz cola del centro hacia afuera. También podemos dar una capa de este barniz cola por encima de la pintura de la letra para protegerlo. Para pegar la servilleta al jabón yo recomiendo este barniz poliuretano en acabado mate. ¿Por qué? Porque el barniz poliuretano repele la humedad y nos va a proteger la servilleta. Hay gente que utiliza esmalte, yo incluso lo he utilizado en algún tutorial, pero el acabado no tiene nada que ver y además si pensáis fríamente es mucho más caro utilizar el esmalte de uñas por lo que pagas y la cantidad que obtienes. Muchas veces me preguntáis cómo se usan estos jabones decorados. Solo se decora una cara, entonces si lo queréis utilizar tenéis que mojar la cara contraria que no está decorada. Y ya tenemos hecho nuestro conjunto decorado a juego. Tenemos la cajita que hemos hecho a partir de una caja de plástico de bombones. Y al abrirla nos encontramos con la bolsita que hemos personalizado. Y dentro tenemos la pastilla de jabón decorada. Por supuesto, podéis decorar un montón de jabones y ponerlos, por ejemplo, en una bolsa de gasa y regalarlos a la familia o hacer un emprendimiento vendiendo jabones decorados. Vamos a reciclar este bote de plástico. Le vamos a quitar las pegatinas y con un quitasmalte vamos a acabar de quitar todos los restos, tanto de suciedad como de pegamento. Voy a pintar con pintura a la tiza, Chalky Finish en color blanco, porque es una pintura que agarra muy bien en plástico y tiene muchísima cobertura. Con un par de capas ya hay suficiente.
Voy a utilizar esta servilleta de ositos que me parece una cucada. Me mojo las yemas de los dedos con pegamento para decoupage para que se me pegue la servilleta y separar las capas más fácilmente. Luego con un pincel húmedo voy a trazar por donde quiero recortar. Y acabamos de pulir el trozo de servilleta. Colocamos la servilleta en la tapa y lo vamos a pegar con barniz poliuretano en acabado mate. También lo podríais hacer con barniz cola para decoupage. Como siempre, aplicamos el producto del centro hacia afuera. Aprovecho que tengo el pincel ya manchado de barniz para acabar de barnizar toda la pieza. Ahora vamos a decorar el jabón y una bolsita de tela a juego para que nos quede mejor presentado el jabón. Voy a decorar con sellos esta bolsita de tela, así que la voy a proteger con un cartón. Voy a utilizar pintura acrílica en color tierra de sombras. Y esta pintura la vamos a utilizar con estos sellos navideños. Tengo aquí la placa donde coloco los sellos acrílicos y así puedo hacerme una idea de dónde quiero que vayan. Luego simplemente tenemos que coger la pintura acrílica y con una esponjita ir aplicando la pintura encima de los sellos. Esta placa va muy bien porque está cuadriculada y así puedes encuadrar mejor los sellos. Apretamos muy bien y ya podemos levantar los sellos. Voy a utilizar una pastilla de DAF que, como sabéis, tienen esta marca de una paloma. Para retirar las marcas de los jabones podemos utilizar un pelador de patatas y todo el jabón que hagamos en escamas lo podemos reutilizar sin problema. Esto luego lo metéis en una bolsita de organza y sirve para ambientar los cajones y los armarios. Lisamos un poquito los bordes mojándonos un dedo en agua y ya tenemos lista una superficie lisa para hacer decoupage.
Con barniz cola para decoupage vamos a pegar la servilleta del osito en la bolsa de tela. Con barniz poliuretano en acabado mate vamos a pegar la servilleta en el jabón. Este barniz nos va a proteger de la humedad y va a hacer más resistente la servilleta. Pero igualmente acordaros de que solo se decora una de las caras del jabón y se moja el jabón por la cara por donde no está la servilleta. Como siempre, para evitar arrugas y burbujas, vamos a aplicar el producto con el que vamos a hacer el decoupage del centro hacia afuera. Ya tenemos este juego para guardar la pastilla de jabón. Como veis, le he puesto una cinta así navideña y una piñita para que no quedara tan soso, aunque lo podríais dejar sin nada. Y luego tenemos nuestra bolsa a juego, que con los sellos queda un poquito más vintage, y nuestra pastilla de jabón. Yo la bolsita con el jabón lo voy a utilizar para los cajones de ropa, porque así deja muy buen olor. Y el botecito lo voy a utilizar porque tengo unos discos de tela de algodón que sustituyen a los discos de algodón de toda la vida porque son reutilizables, son más ecológicos y me viene la medida perfecta. Así que como veis le podemos dar más de un uso a estas manualidades.